Gracias amigos y amigas por continuar con su espacio Detalle Semanal. Como les habíamos dicho, tenemos hoy un plato fuerte aquí en nuestro programa con la entrevista central de Cándido Mercedes, sociólogo, miembro de Participación Ciudadana, catedrático, pero sobre todo un amigo de este espacio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. ¿Cómo va todo? Muy bien. Bien, todo marcha. Qué bueno. Mire, usted sabe que en materia de cómo va todo, aquí en la República Dominicana, y yo diría que vamos a entrar por el tema de la sociología, como que además del espíritu político que hay, que sabemos que es un tema muy, muy candente y que genera muchas energías, parece como que se ha desatado una especie como de delincuencia, de alerta y todo eso, que siempre está ahí sucumbiendo dentro de la sociedad dominicana, pero llega en un momento de un pico. ¿A qué le atribuimos esto? Como que se eleve en este momento. Exacto. Voy a comenzar por el caso de David. Sí, claro, claro. Que el director que es el más reciente. El director de la policía tan pronto vio toda la problemática, dijo, Sí. no se trata de un asalto ni de un robo. Ajá. Eso no había que hacer un experto para darse cuenta que no era ni un robo ni un asalto. Y entonces es un sicariato. Y el sicariato, dentro de la jerarquía de la delincuencia, es más peligroso que el asalto y el robo, porque el sicariato implica un mínimo de organización criminal. Fíjate cómo acaban de atrapar a 7, una banda. Sí, sí, sí. Entonces, lo peligroso que eso implica en términos. Mira, desde hace más de 15 años, todas las encuestas y los estudios de República Dominicana te señalan que el principal problema de la sociedad dominicana es la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Sí. Y en el año 2012, Danilo Medina nos vendió a nosotros en su programa un plan de seguridad que se llamaba Vivir Tranquilo. De allá para acá ahora es que estamos intranquilos. ¿Ves? Entonces, eso va aliado a múltiples factores. Cuando tú miras, los 6 que acaban de agarrar, todos son jóvenes. Sí, 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 así es. Todos. El que más tiene 27, 29 años. ¿Qué implica eso? Que en República Dominicana el desempleo ampliado está en 14. Pero en los jóvenes lo multiplica 2.2 veces que el promedio general. Si el promedio general es 14, en los jóvenes está en 29. Eso quiere decir que de cada 100 jóvenes hay casi 30 que no trabajan. Pero lo más peligroso es lo otro. Hay muchos de esos jóvenes que no trabajan, pero están estudiando en la universidad. Pero hay un 21% que son sin, o lo que llamábamos ni estudian ni trabajan. Sí. Eso es una bomba de tiempo, gente que no tienen nada. Desde el punto de vista social, no existen. Desde el punto de vista institucional, no existen. Y entonces son gente que hacen cualquier cosa por mantenerse vivo económicamente. O sea, son factores hasta sociales matar, que están ahí. Como en este caso. Hasta eso. Tú sabes lo que es aceptar por 400,000 pesos una banda, mandar a matar a un hombre de esa naturaleza. Claro, no deberían matar a nadie. A nadie. Pero a un ícono, sí, a un hombre que nos sirve de referencia mundial, porque David Ortiz, famoso, hiperconocido, o sea, que todo el mundo, mundialmente. Sí. Entonces, ahí es que está el peligro. Pero los actores políticos no han tomado eso en serio, fíjate. Cuando tú dices, ¿cuáles son los principales problemas de la sociedad? Delincuencia, desempleo, alto costo de la vida, sí, corrupción. Esos son los 4. Pero los 4 están mancomunados, sí, están asociados, porque esa delincuencia es producto de esa falta de empleo y de esa falta de educación. Yo le digo a la gente, de cada 100 delincuentes que la policía agarra, tú encuentras uno que es estudiante universitario. Muy pocos están relacionados con la vida. Ni uno yo he visto. Yo he hecho mi tarea. Tú no ves un delincuente que estudie en la universidad. ¿Y por qué? Porque la educación genera expectativa, esperanza, halagüeña de un mundo mejor para él. Pero, sin embargo, tú ves, la mayoría de los delincuentes no terminaron el octavo curso, porque también la delincuencia va aliada a los niveles educativos. La educación ayuda a controlar socialmente, emocionalmente a un ser humano, porque se le desarrolla
la razón. Cuando a ti te preguntan, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es la lucidez de la razón. Pero cuando tú no tienes ningún nivel de estudio, Cuando no has trabajado la inteligencia. lo que actúa es el primitivo que tenemos dentro, el animal que todos llevamos dentro. La educación ayuda a controlar lo más posible las emociones, los sentimientos. Aplasta lo más posible el primitivo que tenemos dentro. ¿Y qué ocurre? Que de cada 100 jóvenes que debería estar en el bachillerato, hay 60 que no están. Y esa tarea, por ejemplo, que me dice, y es un dato que llama la atención, aunque todos lo suponemos, pero sabemos pues que desde las universidades, desde la misma participación ciudadana, ustedes viven haciendo ese análisis constante para tener ese balance y saber, o sea, por qué estos factores inciden de manera directa en el comportamiento social de la República Dominicana. En el caso particular, ¿a qué le atribuimos que donde supuestamente, incluso el gobierno del presidente Danilo Medina en los últimos 8 años, dice que su mayor inversión ha sido en educación, ¿a qué se le atribuye que de 100 estudiantes, 60 estén fuera de las aulas? Fíjate, la inversión en educación no se ve en 4 o 5 años. Eso a veces se necesita una generación, 14 o 15 años. Incluso para que un país, por ejemplo, que tenga un promedio de escolaridad de 6º grado, como República Dominicana, sí, para tú llegar a 7º y a 8º grado de promedio general, a veces necesita 10 años, 11 años. El desafío era la inversión del 4%, pero ese desafío de la inversión del 4% no ha ido acompasado con los elementos fundamentales de la educación. Aquí hemos hecho muchas escuelas y eso es bueno, sí, y se aplaude. Pero las escuelas significan un 10 o un 12% técnicamente de lo que implica el mejoramiento de la educación de manera significativa. Un 10 o un 12%. Aquí se ha ampliado la cobertura básica de la educación. Está en un 98%. En el bachillerato es que está muy mal, porque los jóvenes, sobre todo los varones, no siguen el bachillerato. No así las mujeres. Diserción. Exacto. En las mujeres está en 78%. ¿En cuánto están los varones? En los hombres está en 53%. Un 53% de los jóvenes en el bachillerato aquí en la República Dominicana se van de las escuelas, salen de las escuelas. Solamente un 53 están. Okay. De cada 100, okay, o sea, hay 47 que no siguen. Okay. Y las 47 que no siguen. Las mujeres están estudiando más que los varones. Hay menos deserción en la mujer que en los varones. Sí. Muchos que se van a trabajar o lo que fuere, pero hay una deserción muy grande a nivel del bachillerato, que es lo que fortalece al ser humano. Claro. Porque cuando tú estás en 6º grado, casi primitivo, sí, sigue actuando y no saben escribir. Entonces, el Estado ha invertido poco en formación y capacitación. Cuando tú miras el presupuesto de 147.000 millones, lo que te tienen invertido es 3.000 y 2.500 millones. Aquí hay que hacer una revolución extraordinaria en materia de formación y desarrollo de ese capital humano. Porque de lo contrario, lo que vamos a tener, fíjate que todavía con la tanda extendida no se está haciendo lo que debería hacer. Sí, no se aplica. Los niños lo que están es jugando en la tarde. Tienen un recreo extendido. Un recreo extendido. Entonces, como te insisto, la educación requiere un determinado tiempo para ver la mejora. Por ejemplo, en el 2015, República Dominicana por primera vez se sometió a la evaluación de PISA. Sí. Fuimos el peor país en materia de matemáticas, ciencia y lectoescritura. Ahora mismo PISA nos acaba de evaluar de nuevo, sí, pero no es sino en septiembre o octubre cuando van a dar el informe de cómo quedamos. Pero tú viste cómo educación muy bien evaluó ahora la educación de República Dominicana y también quedamos muy, pero muy mal. Eso tiene que ver con el capital humano que forma y desarrolla. Claro, por ejemplo, claro. Con los docentes. Sí, yo me acuerdo, en Nagua nosotros los profesores dábamos clases debajo de una mata. Hoy no, hoy hay una universidad moderna en Nagua y en todos los centros. A mí me hubiese gustado saber, los estudiantes cuando estaban debajo de la mata, los estudiantes, el nivel ahora, a ver, ¿en qué
qué grado de aprendizaje hubo en función de la situación. Sí. No hay duda de que lo físico tiene que ver mucho. ¿Está bien? Sí, El claro. ambiente, Yo un diría que es un 10%, requisito, es un un 10, requisito. un 12%, pero no lo es todo. No. Es preferible un profesor bien capacitado, profundamente motivado, que tenga pasión. Yo prefiero ese, debajo de la mata, y no este que tiene un ambiente exquisito, pero no tiene la formación y el desarrollo. Porque ¿qué va a dar? No va a tener nada que formar. ¿Cómo Definitivo. contribuye a canalizar las necesidades de aprendizaje de los alumnos? Sí. ¿Ves? Entonces, de lo que se trata es cómo invertimos bien en la formación y el desarrollo y cómo hay incentivos para la gente que hace maestría, PhD, para la gente que tiene evaluaciones excelentes. El sistema educativo, hasta los otros días, las evaluaciones no se estaban haciendo. Eso es así. Las evaluaciones no se estaban haciendo. Entonces, la evaluación desde el punto de vista de la gerencia de recursos humanos tiene objetivos esenciales, te da a ti una panorámica de cómo está el talento humano que tú tienes. ¿Cómo sacarle el provecho? Exacto, detecta la necesidad de adiestramiento y capacitación y sirve de incentivo, porque esa evaluación no puede quedarse ahí, sirve de incentivo en términos salarial, porque no es lo mismo uno que te saca 80 que uno que te saca 100 en la evaluación. Claro que no. Entonces tú tienes que incentivar ¿qué? La entrega y la capacitación de esa gente. Y eso no se está haciendo de manera sistemática, porque además, en estos 7 años que tiene el presidente de la República, Sí. ¿cuántos ministros han pasado? Lleva 4 ministros más o menos, sí. Ujú. Eso no se da en ninguna parte del mundo donde haya un mínimo de institucionalidad. ¿Qué política puede desarrollar? Todas están cortadas por el decreto. ¿Me entiendes? Entonces, En materia, por ejemplo, donde tenemos la realidad escolar y esa falta de oportunidad, o yo diría que esa falta de control del Estado, para que las oportunidades que tenemos realmente sí la población la pueda aprovechar, le pueda sacar el mínimo del provecho, ¿verdad? Pero, ¿cuál otro elemento, cuál otro factor entiende que incide de manera directa en el incremento de la delincuencia en la República Dominicana? Tomando en consideración que el caso no está resuelto, el de David Ortiz, pero ya vemos que hay 6 personas que están atrapadas. mi amor, Y sin embargo, la mayoría son reincidentes. el gran problema de República Dominicana, y lo dijo Cifrido Pared Pérez, una persona que merece mucho respeto. Tú sabes que él era militar. Sí, sigue, Ellos, o sea, fue ministro. Sí, ellos son 4 hermanos. Ujú. ¿Eh? Así es. Pero el que tiene como más condiciones para político es él. ¿Cómo va a ser el militar? Sí, para que tú veas. Él se maneja 100.000 veces mejor que Reinaldo. Que Reinaldo y que Carlitos. ¿Me entiendes? Un manejo increíble. Es más, si él algún día es candidato, yo lo voy a apoyar. Yo lo que creo que usted lo que quiere es llevar esa discordia, esa casa, donde donde hay un político y un militar. No, se maneja con una diplomacia increíble, tiene mucha inteligencia emocional. Qué bueno. ¿Me entiendes? Creo que los rangos le han valido. No, increíble, yo lo felicito. Qué bien. Entonces, Mira, ¿qué dijo él puntualmente? El gran problema de República Dominicana en los últimos 20 años es el problema del narcotráfico. Sí. En los años 80 y hasta 90, la droga llegaba aquí y como llegaba se iba. El narcotráfico internacional pagaba en dólares. A partir de 96, 98, en República Dominicana la droga comenzó a llegar. ¡Pum! 100 kilos, suponte, cocaína. Por ponerle un El número. narcotraficante de aquí le dicen, coge 20 libras. Pero esa 20 libras él tiene que venderla. ¿Me entiendes? Porque ya no le pagan desde allá, sino que tiene que buscársela aquí. Y entonces él tiene que construir un mercado. Porque él tiene la oferta, pero no tiene la demanda. Entonces ahí viene lo que se llama el microtráfico. Más del 60% de la violencia en República Dominicana se deben al microtráfico, originada por el narcotráfico. Microtráfico, ¿qué quiere decir? Que fíjate cómo se matan por los puntos de droga. Es cientos de miles de puntos de droga que hay en República Dominicana. Y aquí hay jóvenes que eso es su trabajo. Ese es su trabajo. Y entonces ese trabajo viene anidado con
una enormidad de violencia, porque además no han estudiado la mayoría. Sí, quedamos ya Y en el entonces tema de la educación. ascienden económicamente, asumen un liderazgo porque resuelven problemas en el barrio, y son líderes negativos, Pero líderes al fin. pero líderes al fin, influyen. Sí. Y entonces hay otros jovencitos que van subiendo y ese es su líder. ¿Por qué? Porque viste bien, Sí. tiene todo caro, tiene carro caro, entonces le sirve de referencia negativa. Pero ya se sabe que más del 50% del nivel de violencia que hay en República Dominicana está asociado al microtráfico, al crimen organizado. Y, como te digo, estamos hablando de 700,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, que están en la calle, y que de alguna manera el sociólogo no le dable criticar ni nada, sino explicar las causas que están originando. Precisamente de eso se trata la entrevista. Explicar la causa. Entonces, tú tienes bajo nivel de educación, un desempleo rampante. El 45% de la familia dominicana es monoparental. Niños donde ni lo está educando la mamá ni el papá, tal vez una abuela. Un tío. Analfabeta. O el tío. ¿Va entendiendo? Ese es el panorama social de República Dominicana. Familias plenamente disfuncionales. Porque se puede ser pobre, pero tener valores. Claro. ¿Me entiendes? Pero ¿qué valores si ella no está? Hay una ausencia horripilante en los hogares dominicanos de los padres educando. La mamá, el 45%, pero la mamá tiene que salir a trabajar. El 45% de los hogares en la República Dominicana es monoparental. Y están dirigidos por el 40% por la mujer. Por la mujer. A veces el papá, o a veces el tío, o la tía, o la abuela. Eso es lo que está ocurriendo en República Dominicana. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de todos estos elementos sociales que conviven y dan al traste el resultado que estamos mirando, o sea, entonces, y toda la gente que está fuera de las escuelas, por lo tanto no puede darme a mí un nivel alto socialmente. Entonces, en la comparación, ¿hacia dónde estamos creciendo como sociedad cuando vemos a veces, entonces, esos análisis que usted me trae aquí, con un poco contrastante con lo que presenta el presidente? Dice que la República Dominicana es clase media y que nosotros estamos en un proceso de desarrollo, la misma economía como que presenta una burbuja que a veces uno se pregunta, pero ¿en qué está entonces basado? Si este es el sustento de la sociedad y sin embargo mira cuáles son los resultados. Fíjate, ese es un discurso de retórica nada más. Yo escribí un artículo a propósito, la primera vez que él lo dijo, ¿de qué clase media hablamos? Porque cuando tú comienzas a buscar y vas a los barrios, como yo voy, a ver... hacer el levantamiento. Exacto. Fíjate que lo que pasa, hay una metodología del Banco Mundial que establece lo que se llama la pobreza monetaria. Y establece que si tú tienes ingresos de 4.666 pesos, ya tú no eres pobre. Pero que tú sabes que eso es totalmente falso. Eso tiene que ver con el contexto social de cada país. Claro. Por ejemplo, en estos días hay una señora que va a mi casa 2 veces a la semana y le damos 1.200 por cada día. Ella se gana donde mi hermana 2.000. Ella tiene 4 hijos, pero solamente las 2 hembras están con ella. Y llegó un día a mi casa y me dijo que ayer en mi casa no hubo comida. Porque ella gana más o menos 16,000 pesos. Sí. Ok. Pero ella tiene 2 hijas. Una adolescente, señorita, ya las 2 son señoritas. Pero ella tiene que pagar casa. Aquí... Casa, transporte y alimentación, exacto. manutención de sus La hijas. casa más pobre, más pobre, te paga 5,000 pesos mínimo. En un patio de Capotillo, de Simón Bolívar. Sí. Para ubicarte. O sea... Tiene días, es más o menos entre 6,000 y 7,000 pesos. Tiene días que no tiene para comer. Yo conozco un señor que recibe 8,000 pesos de jubilación ahora, porque eran 5,117, ahora está recibiendo 8,000. Pero su hermana le da 5,000. Sí. Y él con lágrimas me dijo que no le dan y él vive solo.
No le alcanza. No ese le dinero. alcanza. ¿Me entiendes? ¿Cómo es? O sea, y él no paga casa. Pero para que tú entiendas. Sí, 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 O ese sea, es el los niveles. panorama. Entonces, eso es falso, porque en República Dominicana, ¿cómo tú mides los niveles económicos, sociales de un ser humano? Primero por el salario. ¿Cuál es el salario mínimo mayor en República Dominicana? 15.447 pesos. Pero eso solamente abarca el 10% de los empleos en República Dominicana, que son las grandes empresas. Después tú tienes turismo. En turismo hay 3 salarios mínimos. Uno de 10.447, que es la empresa grande, Claro. los hoteles grandes. Otro de 9.000 y otro de 7.000. El salario mínimo en República Dominicana está promedio 10.000 pesos. Sí, ese es el promedio. Ahora, ubícate. El quintil del 20% más pobre del Banco Central está en 14.000 Que no pesos. tiene nada que ver con la realidad de la calle. ¿Me entiendes? Para que tú entiendas, ¿verdad? Que no tiene que ver con la realidad de la calle. Pero en República Dominicana, por familia, trabajan promedio 1.8. Suponte que ahí hay 4 personas, que es el promedio por familia, y hay 2 que trabajan. Pero hay uno que trabaja que gana los 15.000 y el otro que gana los 9.000 en una pequeña empresa. Porque el 90% de los empleos son de micro, pequeña y mediana. Así es. Entonces, suponte 15.000 más 10.000, 25.000 pesos. Para una familia que te tiene que pagar 7.000, que tienes que gastar algunos 15.000 en comida. O sea, la situación es muy difícil. Entonces, tú tienes el promedio salarial, según la Seguridad Social, de todo el país, es 21.000 pesos. Y con eso... ¿De qué clase media es que hablamos? Porque clase media, realmente, es la persona que en un país como el nuestro debe tener ingresos mínimo de 45 a 50.000 pesos mensuales. ¿Por qué? Porque clase media en todos los países es la persona, países como el nuestro, que si no tiene su casa, vive en un sector social de clase media, donde paga mínimo donde 15 tiene los servicios todos los servicios básicos, o ¿me sea, entiendes? luz, Generalmente la agua, clase media es la persona que teléfono. tiene su carrito Sí, para transportarse, porque el transporte público de República Dominicana deja demasiado que desear. bastante. ¿Va entendiendo? Entonces, no. República Dominicana es un país de clase pobre y vulnerable. El 28% de la población dominicana es pobre y hay un 5% de pobreza extrema. Los otros son vulnerables. ¿Qué es vulnerable? Aquellos que ni son clase media, ni son pobres. ¿Cuál es el porcentaje de vulnerables que tenemos? Aquí tenemos el 40% de la población dominicana es vulnerable. ¿Qué quiere decir eso? Esos vulnerables se le enferma a alguien y te caen a pobre. Si pierden el empleo, caen a pobre. Si hay una catástrofe natural que dura 10 días lloviendo y se le inunda la casa, ¿caen a dónde? A pobre. A pobre y a paupérrimo. Ay. ¿Va entendiendo? Sí. Y de América Latina nosotros tenemos el más alto índice de gente vulnerable que caen más fácil a pobre. Aquí en República Dominicana la movilidad social está siendo muy lenta hacia arriba. ¿Y por qué? Porque, mira, por ejemplo, en mi generación, cuando estaba estudiando en la universidad, no habían terminado la carrera, no se habían graduado, cuando ya tenían empleo. Hoy en día, el tú tener un título universitario no te garantiza un empleo. No te garantiza un empleo. Aquí ronda por el 19% de personas con títulos universitarios que no están trabajando. Sí. Y más de un 43% de los que tienen títulos universitarios están trabajando en un área que no fue la que estudiaron. ¿Va entendiendo? Esa es la realidad social de República Dominicana. Sí. Lo que pasa es que los políticos hablan creyendo que la gente no lee, que la gente no hace su tarea. Ojalá yo que República Dominicana sea el modelo de país del mundo. Ojalá yo que en República Dominicana no hubiese tanta delincuencia como las hay. Todo lo que hay, ni bueno, tantos aquí, jóvenes sin empleo. Pero la realidad es esa. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú te alienas en el discurso, cuando tú te quieres engañar a ti mismo y a los demás,
esa sociedad no cambia positivamente. Porque el principal problema es que tú estás negando ¿Cuál es tu problema? cuál es el problema. Y No cuando tú puedes niegas el encontrar la problema, no solución. puedes Eso es así. resolverlo. Y eso es lo que sucede con la mayoría de los políticos de República Dominicana. Cándido, pero precisamente para hablar de los políticos, para hablar de este panorama político en el que nos encontramos, porque vuelvo y digo que fue tan fuerte y un bastión tan grande lo que dio la delincuencia en las últimas 2 semanas, que yo diría que hasta mermó un poquito el tema más álgido que está en el momento, que es la crisis de los partidos y la elección de los candidatos para las elecciones del año 2020. Pero venimos con ese análisis luego de esta pausa de publicidad. Ya regresamos.